Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 kilómetros. Muchos traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas ligeros, ligeras, ligeres en esta batalla por traerles otros temas y traerles otros sonidos del surround. Estamos en medio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es donde yo pernocto y trabajo y tengo a bienestar. Y hoy les voy a presentar, disculpen, soy yo tirando hojitas, esta ansiedad que no traigo nada en las manos. Les voy a presentar un alma que es tan vieja que no sabe que es vieja. Es una persona que no ha logrado hablarme de usted. Perdón, de tú, porque me habla de usted, exacto. Pero hoy lo vamos a intentar varias veces. Un alma decimonónica. Exactamente. Y es una persona que no saben cuántos capítulos me iba proponiendo así en los pasillos, como Ma, como Mono Noa Huer, todos estos que ya hemos pasado. Pero hoy vamos a hablar a una traducción del budismo de a pie. Le voy a ahorrar antes de que diga que él no es el experto en budismo, porque tiene un hermano con un postdoctorado y bla de eso. Pero el chiste es que nos hable de cosas que todos podamos entender. Creo que es más importante, de un budismo que algunos ya usamos en la vida y de cosas bien simples, que son tan simples que llegan a ser complejas. Claro. Chava, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Venga, Karen. háblame de tú. Inténtalo. Voy a intentarlo, con todas mis fuerzas. Bueno, primeramente, pues quisiera agradecer la oportunidad a Caro y a Ligera de Equipaje por la oportunidad de estar aquí desde que... Bueno, yo estoy, para que haya contexto y por qué le hablo de usted a Caro, pues... Uno, porque es educado el muchacho, y dos, porque me ve muy mayor. Y tercero, porque fui alumno suyo en una materia aquí en la universidad. Ella me dio marketing y... Creo que al final siempre mantengo, además de budista, tengo como una cierta alma confuciana donde creo que tengo que tenerle respeto a todos mis superiores, tanto en edad como en grado, como en conocimientos. Y aún así, pues, precisamente en esas clases, pues, tuve la oportunidad de compartir un poco de lo que soy, de algunas de mis creencias con ella y como de una manera muy receptiva y muy respetuosa. Ella se interesó y me invitó al programa. Yo estoy muy agradecido con ella y con todos sus oyentes por la oportunidad. Y con esta muestra gratis de que sí es un alma vieja. Gracias por si había alguna cosa. ¿Cómo entras tú en esta... A ver, el budismo sí puede ser una religión, pero también es un modo de pensar, claro. Pero también es una filosofía, pero también son muchas líneas como preceptos que se pueden vivir. No me quiero ir como muy elevado, porque aparte que no me va a ajustar para elevarme enfrente de ti el budismo. Entonces, ¿cómo llegas tú? ¿En qué momento de tu vida? Es muy joven, no les voy a decir cuántos años tienen, porque eso van a hacer comparación cuántos años tengo yo. Me niego. Pero ¿cómo llegas tú a vivir bajo estos preceptos o bajo esta religión o bajo esos lineamientos, como quiera que lo lleves? Sí, bueno, precisamente yo estoy muy de acuerdo en que el budismo es tanto una religión como una filosofía de vida, es una línea de la metafísica, es casi un estudio académico, tiene como una complejidad que llega científica. Y es increíble eso, ¿no? Pero sobre todo, y creo que es algo que precisamente le da nombre tal vez al capítulo, esto del budismo a pie, es que el budismo para mí siempre ha sido una religión y un pensamiento de la tierra. Es algo que surge, como ya decíamos, de las cosas más simples, de las cosas más sencillas, que precisamente están dentro de nosotros. El budismo creo que también ha sido gran fuente para mí de resiliencia, porque creo que no necesitas de grandes conocimientos como se cree, o de grandes estudios, o de mucha capacidad intelectual para entender al budismo, ¿no? Al contrario, está en lo más profundo de nuestra sensibilidad, y es algo que simplemente se tiene que desarrollar en el día a día y con la experiencia, precisamente por eso es de tierra. Y bueno, mi historia con el budismo es algo larga, es algo complejilla. Tenemos tiempo aquí, esto hasta que acabe de grabar. Está bien. Yo empecé no voy a decir mi edad,
por respeto también a Carlos. Gracias, se lo pedí, no, no es cierto, no te lo pedí. Mi primer acercamiento al budismo como tal fue en 2006. Yo soy de Ensenada, Baja California, al norte del país, y más o menos ya para esos momentos mi hermano, que es mayor a mí por muchos años, él iba a un centro de meditación de allá, de budismo tibetano, de la escuela Nimia, que se llamaba La Milpa. Se llama La Milpa, no estoy muy seguro si está ahí, me imagino que sí. Es una de las como centros de budismo más grandes que había en Baja California en su momento. Y bueno, mi hermano era practicante, era devoto a la escuela Nimia del budismo tibetano. Y bueno, yo lo acompañaba, ¿no? Porque en ese tiempo mis papás trabajaban y yo siendo un chamaquito, pues... Era la niñera. Era la niñera, mi hermano era mi papá e inclusive pensaban que yo era su hijo, ¿no? Y yo iba, lo acompañaba, me quedaba sentadito durante las sesiones de meditación yo me quedaba en un cojín, como todos, y me prestaban unas hojas donde tenía que empezar a leer sutras y como mantras, ¿no? O sea, literal eras uno más en el simple hecho de cruzar la puerta es póngase a chambear. Exacto, era una cosa muy extraña porque yo precisamente en 2006 yo estaba muy pequeño y sin embargo todos me acogieron. Tenías? Tenía 6 años. Ya la gente que haga matemáticas ya están del otro lado. Sí, Okay, claro. Y yo tenía 6 años y llegué el primer día con muchos nervios porque en primero yo no sabía qué era, yo estaba como... Mi hermano desde muy pequeño a mí siempre me ha molestado leer, nunca me gustó, pero mi hermano como luego me ponía muy berrinchudo porque no me dejaba jugar o cosas así, me decía ponte a leer y me agarraba, me sentaba en sus piernas y me ponía a leer la vida de Siddhartha Gautama. Fue mi primer acercamiento también, de mis primeros acercamientos a la cosmología del budismo. ¿Es literal el padre? Es el padre, es como el... Totalmente. Exacto, es como No podemos decir creador, creo que los dos tenemos la palabra, pero no es el creador, No. es quien junta toda esta serie de conocimientos y funda, o le pone nombre, eso. Sí, es como asceta, es el príncipe de Siddhartha, que vivió en Nepal como por el siglo VI a.C., pues fue un príncipe que un día, como inspirado por los ascetas del hinduismo y del jainismo que veía a su alrededor, quiso renunciar a sus riquezas y se convirtió en un asceta él también, buscando la verdad, ¿no? La verdad última. Entonces empezó a juntar discípulos y se convirtió de algún modo en el Buda, ¿no? Sus discípulos posteriormente le dan nombre como el Buda. Los que él no consideraba sus discípulos, sino más bien sus amigos espirituales, sus iguales. Sus caminantes con él, bajo la admiración empezaron a escribir, a generar como una tradición oral de las enseñanzas de Siddhartha Gautama que se terminaron convirtiendo en los sutras, ¿no? Los sutras son las enseñanzas directas del Buda, del Buda histórico. Y bueno, yo iba a este centro de meditación muy raro, la gente muy buena onda conmigo, se acercaba como un niño y decían, este güey en un futuro va a estar levitando. Yo no entendía nada, claro. No entendía qué era levitar. Aparte a los 6, bastante importante, porque hay muchas historias de cómo reencarna el siguiente Buda y estabas en la mera edad, mira. Sí, o sea, decían, yo no soy, digo... Decían, ahorita va a agarrar las mismas sonaja y ya. Sí, claro. Ahorita este morrillo va a empezar ahí a levitar y yo comiendo como las galletas. Me encantaba ir principalmente porque daban té y daban unas galletas de higo muy ricas que le iba a invitar a la maestra, pero pues la caro, pero... En la siguiente vuelta. Y era muy divertido, ¿no? Pero sobre todo fue como mi primer acercamiento al budismo. Pasaron muchos años, yo pues terminé llegando por azares del destino a San Luis Potosí en 2009, 3 años después, y perdí un poco de interés por el budismo, sobre todo pues, porque era un niño y me gustaba jugar fútbol, era en FIFA, me gustaban los videojuegos, estaba en la primaria, secundaria, y perdí un poco de interés, pero siempre estuvo en mí como ese interés por la filosofía, por la historia. En la escuela eran las únicas materias pues, en las que me iba bien, porque todo lo demás era un fracaso, y siempre estuve cerca de mi hermano, quien me enseñaba sus nuevos conocimientos, ¿no? Todos los libros nuevos que leía sobre eso. A la par, pues mi hermano estaba empezando la licenciatura en historia y siempre ha sido un erudito en la historia de Oriente, ¿no? Y en específico de Japón. Pasan los años y, bueno, creo que es un punto de inflexión y creo que mucha gente podría sentirse identificada con ello. Y es como algo muy cliché, pero llega la pandemia en 2020, ¿verdad? Y de algún modo yo estaba como también tocando fondo a mis 20 años. Es un momento como crítico donde yo pensaba que nadie me quería.
Y Sentía tenías que tiempo de sobra tenía para la tiempo. chaqueta mental. Exacto, mucho contexto, pero yo en ese tiempo estaba tomando mi año sabático, o sea, dejé la prepa y decidí hacer un rumbo como un camino espiritual para encontrarme, por así decirlo, en el rincón de mi cuarto, O para acabarte de perder, pero para ya. acabarme de perder. Sí, sí. Y creo que fue un momento curioso porque yo no recordaba casi nada de lo que había visto de budismo. No, de hecho, yo sentía que era como una persona muy mala. Sentía que todo eso que me había enseñado mi hermano o que yo había encontrado en el budismo muchos años antes se había perdido, ¿no? Y me sentía hasta decepcionado de mí. Y por ello me metí a leer algo que fuera como una especie de penitencia moral o una penitencia emocional para mí, que fue el estoicismo. Como castigo por haber dejado esos preceptos abandonados, entonces te Exacto. sentías mala persona por no haber seguido eso. Sí, me sentía como malo, ajá, como ignorante, como que tuve la posibilidad Estas de crecer. generaciones de hoy. Sí. Y entonces creo que en ese momento no estaba interesado como en un rumbo espiritual, sino más bien un camino intelectual como de reivindicación. Sí, ¿no? sí, ya Física. espiritualmente a lo mejor no fui por ahí. No fue por Me ahí. voy por otro lado, entonces busco un acercamiento mucho Exacto, más natural, como más claro. orgánico y al día. Sí, Y más en pandemia, donde sientes que no haces nada, que todo lo que haces también está mal, pues busqué el estoicismo, empecé a leer Epicteto, a Marco Aurelio, a Zenón de Sitio, la Apología a Sócrates de Genofonte, o sea, un montón de textos de filosofía estoica. Y el niño les está diciendo unos textos que lees en filosofía como 4 y que no es así como, si los encuentras en la internet, obviamente, pero, o sea, estoy viendo algo en ti. Tú no vas y te pones a buscar textitos, tú te metes, No, pero hasta el fondo sí, sí. y le pones a rascar y a buscar. es como de tradición de la familia aferrarnos a las cosas y buscar textos a lo denso. Y con el apoyo de mi hermano, que fue un A facilitador lo de denso, información, absolutamente, no hubiera encontrado mejor Este, palabra, sí. que de hecho es muy curioso porque si lees las meditaciones de Marco Aurelio o el manual de Epicteto o el Enquiridión son muy accesibles, hay audiolibros en Spotify y son buenísimos. El problema fue que me frustraban porque son reglas morales muy pesadas para un verdadero estoico y llegan a ser pues un poco, ¿cómo se puede decir? No aplican para todos los contextos de la No actualidad. vivenciales a lo que estamos hoy, justo lo Justo. platicábamos hace 2 minutos. Sí. Tienes que ser tan cuadrado que no Exacto. puedes salir con nada, entonces empiezas a incomodarte y Exacto. entonces sí, pero tendría que sacrificar tal cosa y no estoy dispuesto. Justo, exactamente, es eso. O sea, para tal vez el siglo XXI. Qué brillante en el me que sentí con vivimos- mi comentario. No, fue excelente. Yo me elevó la plática también. Sí, justamente me pasó eso. Duré tal vez un año y fue como en ese tiempo tenía una relación y la terminé porque fue es que yo tengo que seguir mi camino estoico, yo no puedo tener novia, tengo que seguir el celibato, tengo que vivir como Diógenes en una alcantarilla. Y eso se fue. Saludos al amigo Jorge Delgado hablando de Diógenes que me debe un capítulo justo de eso, justo de no necesito nada, no. Hay una parte que me gusta mucho, disculpen la intromisión, que está Diógenes dice, es que yo no necesito nada absolutamente, y digo, esto se le atañe a muchos pensadores. Y traía como un cantarito para tomar agua Sí. y ve a un niño que está tomando agua con las manos Y dice, wow. y entonces dice, es que qué tonto fui porque ni siquiera necesito un cantarito para tomar agua. Y lo avienta, entonces ahora sí se va a vivir así como en las Sí. peores circunstancias, porque no necesitas nada y todo lo que necesitas lo tienes dentro de ti. Está la misma... No, y es como curioso, ¿no? Porque también está ese como carácter un poco metafísico en Diógenes, que creo que al final fue lo que más me llamó la atención y lo que me hizo acercarme de nuevo al budismo. Cuando se le acerca a Alejandro Magno, ¿no? Y le dice, te puedo dar lo que quieras, Diógenes, porque te admiro, porque eres un cínico total. Y eres ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y que le dice, quítate, porque me estás tapando el sol, sol. ¿no? Es lo único que necesitaba Diógenes. El agua, sus manos para tomarla y el sol, ¿no? Que lo abrazaba. Volviendo a la tierra, Volviendo a la tierra. volviendo a que no necesitamos nada y es la tierra la que te da todo porque te dio al ti mismo Exacto. y regresamos otra vez. Todos esos preceptos los encontraría en el budismo, pues traigo eso. Pues desde que sí, pues entré como en ese plan del estoicismo como muy tóxico y mi hermano en ese momento también contemporáneo a mí estaba pasando por un momento como de crisis existencial religiosa muy curioso. Mi hermano es una persona muy erudita, o sea, erudita en todo sentido, es un metafísico total y ha pasado por muchos sistemas de creencias buscando la verdad, simplemente eso. Él empezó en el budismo tibetano, se decepcionó y luego se fue al Islam y luego fue sufí, estaba como interesado en el sufismo y luego estuvo en el cristianismo
buscó el cristianismo ortodoxo y terminó regresando al budismo, pero ya no al budismo tibetano, sino al budismo japonés. ¿Y a qué budismo japonés? A una escuela muy particular que es Yodo Shinshu. Yodo Shinshu en japonés significa la escuela de la verdadera tierra pura. Y es como una escuela pequeña dentro de una serie de escuelas que son las escuelas de la tierra pura. Y ahorita más o menos hablamos de eso. El punto es de que yo también a la par de que estaba estudiando el estoicismo... ¿Vivían juntos en San Luis? Vivimos juntos hasta la fecha. Ok. Pero mi hermano metido en su maestría. Él Sí. justo estaba haciendo trámites para entrar al Colegio de México, en la especialidad de Japón. Entonces yo estaba como en mi onda también otaku. Y el estoicismo a la par me empezó a interesar mucho el minimalismo. Siempre he sido fan de Japón y ver el wabi-sabi, el mono naware, todos estos conceptos como el ma, también fueron como muy a la par del estoicismo, porque era una manera de ver la vida como bajo esa rusticidad y como entender las cosas desde lo desgastado. Justo yo me sentía muy desgastado en ese momento, me sentía como roto Y era lo que único que eras y Era- lo que tenías. Exacto. Entonces trabajabas con eso, ya no trabajabas con nada. Con nada. Tenía que trabajar como ahora sí que con esos cimientos como deteriorados, ¿no? Con esa casa destruida. Justo mi hermano me empieza a hablar del budismo Shin, que es como una manera abreviada de hablar del budismo de Yodo Shinshu, y yo me vuela la cabeza. Te hallas ahí. Me hallo ahí. ¿Por qué? Porque cuando empieza a hablarme de ello y empiezo yo a leer sobre el budismo Shin, para poner un poco de contexto, el fundador es Shinran Shonen, es como el primer patriarca de esta escuela. Él era antes un monje Tendai de otra escuela de budismo y se cansa de las prácticas, porque en las prácticas monásticas el ser un monje se le hace muy pesado y se siente tonto, se siente que no logra nada y que no logra ninguna como realidad espiritual. Se frustra y se sale y crea su propia escuela. A partir de esos preceptos que aprende, crea Yodo Shinshu. ¿Y qué hace? Pues una escuela popular. Dice, es que Yodo Shinshu es una escuela para gente que no puede practicar budismo. Todos caben. Porque todos caben, porque en Claro. ese momento, es en el siglo XII, cuando surge esta escuela, el budismo estaba muy elitizado y las escuelas solo eran para intelectuales que sabían japonés o chino tradicional o para la aristocracia. El pueblo estaba rezagado y no tenía oportunidad de alcanzar como esa realidad espiritual. Pero en la lógica de Shinran, la compasión de los budas es universal y es para todos. Y tiene que estar en el fondo de todos, porque todos al final somos entes de esa creación, como universal, ¿no? Interconectada. Entonces lo que dice Shinran es que el budismo no necesita prácticas, necesita humildad y devoción, fe. Por eso mismo es la escuela de la verdadera fe, ¿no? Y cuando yo leo esto, es como el clic, o sea, es como porque... Entonces no necesitaba todo esto y no necesitaba no pensar, entonces no lograba esa abstracción de Exacto. el blanco porque estoy pensando en blanco, entonces no llegaba. Entonces te sentiste que podías ser budista. Podía ser budista sin sentirme Porque era tu culpable. talla. Exacto. Era para mí porque era como un abrazo, realmente. Era como... Aquí sí cabes. Aquí sí ajá. Es como si los budas o el mismo budismo dijeran, sí cabes, vente. Sí, Te sí, apoyo, te abrazo porque tú estás chiquito. Sí, ¿no? sí. Y sí, obviamente también me llegué a interesar por el Zen. Y el budismo Zen, pues es mucho de la realización intelectual, a partir de la intelectualidad. Entonces esto, como lo que dice Caro justamente, o sea, es que pienso en el blanco, pero es que no debo de Pero es pensar en el blanco. blanco. Sí, estoy pensando en pensar, entonces. De que, es que tienes que lograr como El vacío. el vacío y como el la sonido de la espontaneidad. mano. Sí. Y es como, no, y trato de escribir haiku y no puedo, chinga. No sé si puedo decir groserías. Adelante. ¿Sí? Ok. Venga. Pues sí, o sea. Si el es alma te lo justo. pide, adelante. Y el estoicismo era muy similar, era, no, es que tienes que ser fuerte, indiferente a todas las adversidades de la vida y tienes que vivir con poco. Y de algún modo yo estoy agradecido por toda esa frustración, porque la pude, de cierto modo, integrar a mis Canalizar. conocimientos y canalizar. Y sabías que no querías en la vida. O sea, Exacto. sabías que por ahí ya no era punto final. Sí, ¿no? Que fue parte de lo que le pasó a tu hermano en el andar buscando en religiones. Es como andar en las religiones buscando abrigo, ¿no? Refugio. A ustedes ligeros les platico siempre de Pelu, mi tía maravillosa, que fue monja, luego se divorció de nuestro Señor Jesucristo y luego igual, hizo todos los estudios de todas las religiones y al final, ya que se graduó, le dije yo, a ver, ¿pero qué es lo que sacaste de todo eso? Respira y permite. Eso es excelente. Y dices, no, espérate, pero es que acá decían, respira y permite. Y si vas a encontrar en cada religión, como lo llaman, diferente, pero después de haber estado tan metida en tanto, encontré esto que tiene en común todo. Entonces creo que a ti te pasó también eso, Sí. ya sabes qué no quieres y ya sabes dónde sí, y ya no te sentías porque alguien más, fíjate qué interesante, porque alguien más lo había creado y lo había bautizado,
ya no creías que tú eras un budista flojo, entonces no podías pertenecer. Exacto. Ya encontraste ese lugar donde sí podías pertenecer, entonces ya no eras flojo y estaba justificado, y entonces alguien más te dijo, está bien, entonces ya sentías que estaba bien. Justo, y lejos de ser como una actitud conformista, que es lo primero que se me vino a la mente. Ajá, Porque, es que porque te conozco y estoy sí, pensando eso. yo tuve unas discusiones, unos debates así metafísicos con mi hermano muy densos, porque yo en ese momento, al considerarme alguien No suficiente. no suficiente y como en el camino estoico, le decía a mi hermano, es que el budismo Shin es como conformista, ¿no? Te hace reconocer que eres un pendejo, un malvado, Como el de un la flojera. flojo, Exacto, y que, sí, y sí. que así te puedes quedar porque Sí. al final pues va a llegar un Buda, que es Amitabha, y te va a rescatar Sí. porque todo depende de su compasión y de tu receptividad. Y poco a poco me he dado cuenta, y es un proceso que sigo en pie, Un camino de vida, sí. justamente eso es lo difícil. O sea, ese es el gran logro metafísico del budismo Shin. Dejar de ser tan orgulloso y de querer lograr todo, o querer ser el fuerte, o querer ser el vato indiferente, o la mujer indiferente. El budismo Shin te pide que te rebajes a la tierra y que tengas devoción, y que para eso tienes que ser humilde. Ser Tienes que ciudadano ser de a pie. De a pie, de puro pie. Claro. Y es muy curioso, ¿no? Porque todos esos monjes vivían en el monte Hiei y todo, y hacían sus caminatas así por los montes. O sea, en todo sentido es una religión de la tierra, desde el aspecto más literal hasta el sentido más complejo, pues, o metafísicamente hablando que hay. Entonces, bueno, yo hasta la fecha me considero practicante de budismo Shin, y en el camino no me he como privado a leer sobre otras religiones o otras formas de budismo. Al contrario, creo que para mí es muy importante como esa idea perennial, ¿no? De que todas las religiones se conectan. Pero justamente he aprendido a llevar el budismo como una religión, vuelvo, y también como dice Caro, a pie, donde si me equivoco lo reconozco, y trato de no verlo como un error, sino como más bien parte de mi proceso, como de aprendizaje. Desde esa humildad de reconocer, de no juzgarme y por ende no juzgar a los demás. Porque creo que, y vuelvo, o sea, el budismo lo que me ha enseñado es que el budismo está en todos lados, y que todos son bodhisattvas, y que todos son budas en potencia. Entonces, que yo sea practicante no significa que yo no vea virtuosismo en la gente a mi alrededor. Todo lo contrario, solo puedo ver admiración, ¿no? Solo puedo ver gente que es más capaz que yo. Y que yo tengo el privilegio tal vez de leer eso, pero no significa que eso me haga alguien más. Y no significa que el otro que no lo lee o que no lo entiende, o porque a lo mejor no le gusta, esté mal y tú estés bien. Todo lo contrario. Eso es justo. Y yo no creo que tú seas consciente, pero tienes una paz y una calma en ti que yo le envidio mucho. Así como envidia así de la mala, de esa que no debería tener, así de esa. Porque de verdad usted lo ve caminar. Eso, ya me lo pegaste. Y es ir por la vida consciente de cada paso y saber para dónde vas sin saber a dónde vas. Y creo que esa confianza que tienes de, hoy estoy aquí, hoy hago eso, por eso te quería invitar a ti, y por eso vamos a hacer la segunda parte ya mucho más elevada, y me voy a tener que poner a leer mucho. Pero esa parte de ti, de si yo pudiera aprenderle algo, lo que acabas de decir, a cada persona, a ti te aprendería eso. ¿Dónde encuentras tú eso en el budismo? Ese respirar y permitir, ese te honro a ti porque estás ahí, porque sé que eres una persona imperfecta como yo, y celebro eso, no nada más lo juzgo. Justo es como dentro de bueno, en el budismo, como tal vez ya sabrán, es como algo muy curioso. Hay dos como ramas, ¿no? Muy importantes en el budismo, que es el Mahayana y el Theravada. Y la gran diferencia entre ellos dos es Contesto por todos, no sabíamos no eso. sabía. Sigue, por favor. Son como las dos ramas, así. Dentro de esas ramas hay muchas escuelas, pero si algo caracteriza Mahayana es donde está la escuela de budismo Shin, ¿no? Entre muchas otras, como el Zen y Tenda y todo esto. Caben en ese pedacito. Caben en ese pedacito. Hay una gran diferencia, y es el voto del bodhisattva. Es como un pequeño voto que se hace a partir de un sutra, uno de estas enseñanzas del Buda, de Siddhartha Gautama, donde uno va a conseguir, o sea, hacer el voto del bodhisattva es que vas a ser practicante de budismo porque vas a alcanzar esa realidad como, digamos, suprema, porque vas a alcanzar la budeidad, pero solo para el bien de los demás, sin
sin conciencia, pero sin cálculos tampoco. Con conciencia, pero sin cálculos, perdón. Es muy diferente a Theravada, porque en las escuelas Theravada tú consigues la realidad suprema para ti mismo. Tú sigues un camino espiritual para ser un Buda. Pero en Mahayana tú Sí, eres porque un Buda para ayudar a los que no lo son todavía. eres un Buda solo porque estás dispuesto y solo porque ayudas a los demás, y si no ayudas a los demás, entonces no eres un Buda. Porque es como parte de todas estas realidades, estas verdades espirituales del budismo, ¿no? Que si uno sufre, sufren los demás, y que todos estamos interconectados, que la base del sufrimiento es el deseo. Todo este tipo de cosas son cosas universales, ¿no? Por lo menos desde el budismo o desde... Bueno, yo creía que desde toda religión eso es como Sí, sí base. son. Sí, sí son. Pero la diferencia aquí es que ser un Buda, un Bodhisattva, un practicante de budismo tiene que acercarte al bien, a hacer actos virtuosos para los demás. Tienen que ser conscientes, porque tienes que hacerlo bajo ese voto, tienes que hacerlo bajo la idea que estás haciendo el bien y nunca el mal. Pero tienes que hacerlo sin cálculo, sin esperar nada a cambio. Y eso es como la base del budismo Shin, porque no vas a hacer nada, pero tampoco vas a esperar nada. Lo único que puedes esperar es que pues, el Buda te salve, ¿no? O que un Buda te salve, que te abrace, porque pues tú eres un ser ordinario. O que nuestro Señor Jesucristo baje, nos lleve cuando sea el día del juicio. Es lo mismo. O que haz lo que quieras a nadie dañes, o que regreses a la diosa, a la Pachamama, o que es esa esperanza, esa fe de creer en algo, Sí. porque eso ayuda. Y creo que todos los humanos en la historia de la humanidad nos ha servido siempre tener algo arriba, aunque creamos o no en eso, energía, Dios, diosa, como siempre les digo. Y Dios, como el Dios cristiano, es increíblemente similar, porque, bueno, hasta el mismo San Agustín, no me acuerdo si en las confesiones o en alguno de sus tratados, pues habla de un Jesucristo como un Jesucristo, un médico, una persona que viene digamos, a sacrificarse para sanar a la gente, a los pecados de la gente, el pecado original. Pero no lo hace para que haya una deuda. Es un médico, es alguien que te hace ver tus enfermedades. Para que tú las hagas algo cures. al respecto. Exacto. Por supuesto. Y el budismo en ese sentido, pues también se habla de su carácter medicinal, que es quintesencial en el budismo. Pero es medicinal metafísicamente, o sea, espiritualmente, pero también en la vida del día a día. Porque tener estos preceptos, por lo menos para mí, ha sido importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de equivocarme y reconocerlo e ir y enmendarlo, que es lo más importante, ¿no? No hay un perdón que no hay, o sea, el perdón no sirve si no tratas de mejorar. Y es el anhelo, no es lograrlo, es anhelarlo. Y eso es del diario, lo que decías tú. Seguro has tomado decisiones de la vida que si no hubieras tenido esta línea, esta religión, estos preceptos, esta filosofía, como lo querramos entender y como sea de su talla entender esto, no hubieras sabido para dónde elegir. Claro. ¿Qué cosa usas diario tú del budismo? Que lo tengas así como muy a la mano, que nos puedas dejar de puedes hacer tal cosa, entonces eso. Porque eso que acabas de decir me parece a pensar 10 años de si yo te pido perdón, pero sin la intención de no volver a hacerlo o ser consciente que te lastimé porque te dije tal cosa, entonces no estoy aventando el perdón, pero no estoy provocando que haya una acción de cambio en respecto a mí. Pero me parece que eso tienes que tener mucho trabajo tú intelectual como para poderlo, entonces algo más de a pie. Algo más de a pie. Esto que dije, por ejemplo, creo que sí es algo de a pie, porque hay un escritor que me gusta mucho y fue como mi introducción al budismo Shin, como de manera muy cálida, porque él hace como aforismos desde la vida cotidiana, precisamente. Se llama Jeff Wilson y tiene un libro que se llama Buddhism of the Heart, precisamente, Budismo del Corazón, Reflections on Shin Buddhism and Inner Togetherness, alguna cosa así, ¿no? Reflexiones sobre el budismo Shin. Y la en sí mismes, o sea, dentro del sí mismo. Como la interconexión, ¿no? Entre todos los seres. Y él dice, hay una cosa que me encanta en ese libro, un capítulo que se llama Los cuernos, estos cuernos que son el yo, o sea, estos, mis cuernos, ¿no? Y dice, si todos tuviéramos cuernos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si todos tuviéramos unas prótesis así? Ajá. Unos cuernos que nos hicieran saber que todos somos malvados, que todos nos equivocamos, pues no nos juzgaríamos. Y sin embargo, si yo tuviera esos cuernos, y es algo que llevo al día a día, hasta la fecha, y que es algo muy importante en el budismo Shin, el Nembutsu, el mantra como de agradecimiento. Es agradecimiento, es perdón, es todo. Es como una expresión de la realidad última, el Nembutsu, el Namu Amida Butsu. Todo eso lo puedes decir, ¿no? Todo el tiempo, todos los días. Puedes decirlo una vez en tu vida, pero el chiste es que lo digas con sinceridad. Es como el pináculo del budismo Shin. Solo existe ese mantra para nosotros, o sea, el Nembutsu. Ni es un mantra, no es una expresión de fe. Pero justo este escritor, Jeff Wilson, dice, ¿no? Una vez yo le grité a mi hijo y me sentí muy mal, ¿no? Y dije, no vuelvo a gritarle a mi hijo.
mañana voy a ser mejor padre. Y al día siguiente le vuelve a gritar, ¿no? Y dice, chamaco cabrón, y no sé qué. Y dice, bueno, me equivoqué. Ahora sí. Ahora sí, mañana no lo voy a volver a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y al día siguiente, pero ese día también dice, mañana no lo vuelvo a hacer. Lo juro que no lo vuelvo Ahora a hacer. sí. Lo voy a hacer. Por esta. Por esta. Que no vuelvo a gritarle a mi hijo, no vuelvo a ser mala persona. Y así es la vida, o sea, y así me pasa a mí y a todos, yo creo. Todos nos equivocamos. Y cuando lo hacemos muy feo, decimos, no lo vuelvo a hacer. Pero hay que ser conscientes, y es algo muy importante del Shin, que siempre te vas a equivocar. No hay manera de... o sea, siempre hay margen de error, siempre te vas a equivocar, porque eres un humano. Pero justamente el Nembutsu y el budismo Shin te habla de esto, que cuando tú te equivoques digas, mañana no lo voy a hacer, aunque lo vuelvas a hacer. Porque significaría que estás haciendo consciente que tuviste un error y que quisieras mejorarlo para mañana, que aunque pase o no, Existe el tu anhelo. centro, exacto. Porque existe el anhelo y es lo más Y importante. estás creyendo en ti. Eso es bien importante, estás creyendo que vas a poder mañana no hacerlo y ser mejor persona y tener esa creencia y tener fe en ti mismo. Y eso a veces andamos por la vida sin tenerla. Sí, yo creo que es esa fe en ti mismo y es la fe al final en el Buda, ¿no? Es entender a los dos como dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, precisamente esa es parte de esa interconexión. Si tienes ese Buda, es como este chiste, ¿no? De que si si Dios conmigo, ¿Quién contra mí? contra mí, ¿no? Pues digamos que es lo mismo a cierto punto, porque Sí, todos sí, somos sí. parte de lo mismo, Sí. pero lo importante aquí es eso. Si una cosa que yo vería en mi día a día en el budismo es que si me equivoco recito el Nembutsu, pero no lo hago solo por recitarlo. Más bien pienso que al día siguiente probablemente lo tenga que recitar de nuevo, ¿no? Es como parte fundamental para mí reconocer mis errores, que fue algo que tal vez en un pasado muy cercano no hice y que me pudo haber ahorrado muchas cosas, ¿no? Muy desafortunadas, pero que sin embargo pues tengo ahora estos recursos, ¿no? Para respaldarme. Entonces sí, creo que más allá de llevarlo como a palabras en japonés o conceptos muy raros, es la idea de la humildad, de reconocer tus errores día a día, ¿no? Y no esperar que mañana seas mejor, aunque en el fondo no va a ser así, pero tú créetela, o sea, créetela, porque es lo importante. Creería que eso es lo más importante en el budismo. Y esta humildad de que yo sé que tengo errores, pero todavía se me hace más importante que es para afuera y entonces entiendo que tú tengas errores, tú persona que estás delante de mí, porque en ti veo los errores que yo tengo. Y esta serie de espejo y esta serie de decir, mentaste la madre, yo quiero dejar de decir malas palabras. Entonces, entre comillas, perdono que tú hayas hecho eso, porque me estoy perdonando a mí que hoy dije malas palabras y que hoy puedo hacerlo, y veo en ti lo mejor de mí, y perdono en ti lo peor de mí. Sí, es justo. Es esta parte también como de perdonar, de no juzgar, de no quedarse como con resentimiento, con estar señalando con el dedo qué es lo que hace mal uno, porque es como un espejo, como dices. Al final, señalar los errores de uno es no reconocer los errores del otro. Y entonces creo que el budismo te habla mucho de esto, ¿no? Al final es un espejo kármico, hasta en lo metafísico, es una religión que constantemente, y en toda religión, si te metes en ella, o vuelvo en lo denso, te vas a dar cuenta que es un espejo, porque te va a hacer ver tus errores y te va a hacer ver tus enfermedades. Pero también te va a dar las medicinas. Tú las tomas. Si ¿Cuántas veces hemos hablado de la psicosomática es que me duele el estómago? El estómago es el órgano del rechazo. ¿Cuántas veces hemos dicho también? Y de hecho esta temporada, si todo va bien, vamos a acabar con una entrevista a una persona que sabe de eso. Si yo sé en que estoy mal, pero lo hago inconsciente, luego entonces tengo que tratarlo. Luego entonces me tengo que hacer responsable. Luego entonces tengo que hacer ciertas cosas para mejorar. Si no lo hago, entonces no trabajo esa parte de mí. Y es mucho más vivible, lo voy a poner así. Es más fácil decir, tengo un trabajo muy estresante y no me gusta eso y mi alimentación no me da la vida y no hago ejercicio. Porque entonces justificas todo lo que está mal. Pero si en un momento determinado dices, tengo mucho estrés, ¿puedo hacer algo al respecto? Sí. No como bien, ¿puedo hacer algo al respecto? Sí. No hago ejercicio, ¿puedo hacer algo al respecto? Sí. ¿Cuántas veces queremos que los demás tengan la culpa porque es mucho más fácil que los demás carguen y yo no? Y otra cosa que decías, si no estoy cargando de más, si no tengo estas chaquetas mentales, si no te sientes culpable tú de lo que haces y tal,
entonces ya no tienes que cargar. Pero ojo, ya no tienes de qué quejarte. Entonces te haces responsable de las cosas. Y entonces empiezas a vivir tu vida por ti. Y eso a veces no es tan fácil. No, Y que tú lo estés manejando, aprendiendo y empezando a hacer a los 20. No sabes las ventajas que tienes de que uno a los 40 o a los 50 o a los 60 estés comenzando con eso. sí, justo das en un punto muy importante porque creo que parte como esencial de llevar este tipo de prácticas o este tipo de conciencia es como... Yo también creería que es como parte de vivir en deuda un poco y pensar en esa deuda. Si tú estás mal, vas a afectar a los demás. Y no es como caer en una indiferencia de que reconoces tus errores y sueltas todo, sino que más bien tienes que hacerte responsable de ello y, como dices, enmendarlo, ¿no? Enmendarlo en ti para enmendarlo en los demás. Al final, si tú no estás bien, no va a estar nada bien, ¿no? Es como esto de, como también en la medicina tradicional china, ¿no? Que todo empieza de adentro y si no está adentro, si nada adentro está bien, nada afuera lo va a estar. Pero esta idea como de reconocer los errores es como también si te cortas, ¿no? Hay gente que se echa agua y como que quiere dejar la herida y que seque y listo. Sí. Pero La eso babita. es como la fácil. Exacto. Así, o sea, echar el agua y que se cicatrice. Pero te va a doler, o sea, y te va a doler un chingo y te va a arder y te va a infectar probablemente. Pero lo difícil es hacerte cargo de las cosas y decir, no, me voy a poner alcohol. Y te pones el alcohol y te va a arder, o sea, Y me horrible, limpio 3 veces al día. limpio, Y pero me cambio una vez al día después de eso. pero por esta que va a sanar, o sea, y va a quedar bien. Entonces, así es el budismo igual. El budismo te va a hacer reconocer tus errores y te va a decir, estás mal. Estás mal, güey. Pero... Te lo dije. Te lo dije, siempre. Pero y es eso, ¿qué hago? O sea, es ver tus errores. Estás estresado, ¿qué haces para curarlo? No le tires la culpa a los demás, no le tires la culpa a tu trabajo. O sea, si tu trabajo es tan estresante, busca otra solución. Y no es fácil, pero es que es el punto. Es como la herida, es como una cirugía. Mi papá, por ejemplo, ahorita que yo vivo con él estas situaciones, o sea, es un poco... es que me va a doler. Pues sí, pero te va a hacer ¿Sí? bien. Sí. O sea, es que me da miedo porque me va a doler la... Pero sabes qué es y tú más que nadie sabes qué es lo que necesitas. Exacto. Sí. Y así son muchas cosas. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Y no es que yo lo haga, o sea, todos los días. Pero el ser conscientes de ello es lo importante, ¿no? Porque cuando te acuerdes, lo puedes aplicar y te puedes salvar de muchas cosas en el rato. Y lo puedes aplicar en cosas bien simples. Luego pensamos Sí. eso es que estoy muy estresado, entonces mejor voy a cambiar en mi trabajo, pero entonces dejo todas mis deudas y todo. A ver, empieza por un día a la vez. Ya lo ves. Hacer algo que sí puedas hacer, que sí esté en tu conocimiento. Decir, bueno, es que yo acepté esto. Ok, acepté que me pusieran la chamba de no sé quién. ¿Qué puedo hacer para irme retirando o para hacer cosas? Creo que la vida se trata de hacer pequeños cambios diarios, lavarte la herida todos los días, a de repente decir, ya que se me infecte me amputo la mano. Y creo que nuestra diferencia generacional lo deja ver mucho eso. A veces es bien complicado como nosotros decimos, no, es que ya a mis 40 yo no voy a cambiar. Es que a mis 50 yo no voy a empezar de cero y voy a empezar a hacer ejercicio y voy a empezar a tal. Seguro, y lo sé por tu generación, a ustedes también les cuesta trabajo. Y entonces creo que es un camino que decides caminar, si así te va, si es tu talla y si es lo tuyo, así como todos los días en la mañana te persinas para que te vaya bien, así como la gente que hacemos Reiki, das mucho curry para que estés bien. Y es la forma que tienes tú de hacerlo, no es la verdad universal. Y eso creo que es lo más importante de este capítulo. Wicca, haz lo que quieras, a nadie dañes. Perdónate a través de perdonar. ¿Cómo el chiste es ser buena persona? Es Y la como religión universal. tendría que ser eso, ser buena persona y no dañarte a ti y luego pensar en no dañar a los otros, porque luego al último que dejamos son nosotros mismos. Sí, o sea, realmente ahí el problema es que tal vez las instituciones religiosas como que generan estas pugnas, ¿no? Pero la religión en su base, el concepto de religión o el concepto de espiritualidad sobre todo, son universales. Y creo que lo mío estas palabras, estas formas de hacerlo solo son como manifestaciones de algo más grande que todos hacemos al día a día, hasta de manera como agnóstica o de manera inconsciente. Totalmente. O de manera religiosa. O sea, realmente no importan las palabras, es las acciones y como, digamos, la energía con las que se hacen. La intención, La hasta intención. cierto punto.
esto, de hacer bien. O sea, en el budismo pues se entiende que mientras menos mal hagas, digamos que es una manera negativa de decirlo, ¿no? Sí. Porque uno como ser humano, y en el budismo se concibe como un ser imperfecto. Entre menos mal hagas, mejor, ¿no? Pero no significa que no haya destellos de virtud, destellos de belleza como los que hay al día a día, en todo. Eso también es algo que yo valoré mucho en su momento del estoicismo y de la estética japonesa, que integré al Shin, o sea, que integré en mi práctica, el valorar las cosas del día a día, como vengan, ¿no? Como lleguen y pues agradecerlas. Se me fue como un poco la idea. Que ya estamos como demasiado profundos, Ya, creo. eso pasó muy profundo, pero sí. Pero creo que eso es lo más importante. En este caso, tratar de hacer las cosas lo menos mal posibles, Sí. como humano considerado como tal, o mejorar cada día en algo que puedas hacer, o hoy hacer algo o perdonar algo del otro que ves en ti. Yo, por ejemplo, odio a la gente claxonuda y cada vez que alguien se pega el claxon digo, Que creen que va a seguro volar yo el ya carro. le pité a alguien hoy, entonces venga, lo aguanto y lo veo en mí, lo hago consciente. Y creo que al fin y al cabo eso podemos dejar de resumen ejecutivo. Ahorita te voy a pedir tu resumen ejecutivo de ese budismo de a pie y de vivirlo diario. Pero creo que ser conscientes de hacernos responsables, como yo se los digo, zapatitos de gente grande, de qué sí puedes hacer o qué mal, en este caso, podrías dejar de hacer Ujú. para estar bien tú, para estar bien con los demás y para ser mejor persona. Que eso tendría que ser el epítome de cualquier religión. Ahorita me acordé un poco de de un amigo y que me pasó una tesis como de maestría o de doctorado sobre budismo. Y en los agradecimientos se me hizo muy bonito que este chavo de la tesis, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero decía como, esta es para mi papá y para mi mamá, que son gente que me enseñó a ser un Buda cuando ni siquiera ellos sabían que lo eran. Y me contó que ese es un amigo suyo, que sus papás pues se peleaban mucho y, o sea, yo supe como de primera Sí, el chisme, exacto. los Sí, sí, chismesotes sí, de sí, la familia súper disfuncional. Claro. Pero me encantó porque justamente yo a veces pienso eso de mis papás, ¿no? O de mi hermano, o de mi cuñada que también vive conmigo, o sea, de mis familias cercanas, ¿no? O de mis amigos, de la gente de ti misma, Caro, o sea, de mucha gente, ¿no? De gente que admiro. No importa realmente el practicar el budismo, sino por lo menos yo desde mi experiencia veo todo ese virtuosismo, vuelo en la gente, ¿no? Y lo veo en el día a día, cómo le echan ganas. Eso es lo más importante en el budismo. Y vuelvo, o sea, creo que eso es lo fundamental, que, bueno, la mayor felicidad, como decía el mismo Epicteto, es la virtud, ¿no? Y la amistad. Pero la virtud, si lo puedo complementar con el budismo, es algo que se obtiene con conciencia, pero no con cálculo. La mejor manera de vivir al pie el budismo es, sé, como tú mismo lo dijiste, y creo que fue como lo mejor que se puede decir, ser lo mejor posible de ti y no hacerlo, o sea, digamos, no hacer lo posible para no hacer tanto daño. Tener las dos, son las dos caras, ¿no? Porque ese anhelo de mejorar, pero ser consciente de tus limitaciones, te van a dar la humildad para seguir adelante, ¿no? Y para ser una persona virtuosa, ¿no? Y creo que es la mejor forma que tenemos de terminar este capítulo con esta enseñanza y que son cosas que todos podemos hacer, llamémosle como llamemos y busquemos en la filosofía religión que busquemos. El Buda en mí agradece, Chava, el Buda en ti, por esta Muchos entrevista, no. por esta muestra gratis de todo lo que no conocemos y que está ahí tan a nuestro alcance y que el chiste es nada más empezar a buscar. No, muchísimas gracias, Caro. Y también estoy muy agradecido con la vida y con todo por ponerme como en tu camino. Muchas también gracias. En camino de todos los ligeros. Exactamente, que este mensaje tenga quien tenga que llegar y si saben de alguien, regálenle este capítulo, nada cuesta compartir. Les recuerdo rapidísimo mis redes sociales. Estoy en Instagram como liger-de-equipaje, en Facebook como liger de equipaje y en TikTok, que es un poco más de viajes y de sí andar paseando y de resúmenes ejecutivos, como ligera de equipaje. Sí, ya me convertí en esa persona que juré destruir. Gracias, Chava, de verdad, por esta forma como tan sencilla y tan compleja. Sé que hay unos de ustedes que van a tener que escuchar este podcast un par de veces para llegar a esa información que hoy necesitan escuchar.
pero es parte de la magia de la voz. Que cada Sí, quien escuche lo que su alma les pida, y que de verdad solo por hoy, respiran y permiten. Esto fue Ligera de Equipaje. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.